Bien, muy buenas noches a todos los que están conectados. Vamos a empezar, que ya estamos en hora, por favor. Buenas noches, Lizan. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Medio cansado. Lizan, Imagino que una sí. pregunta. Dígame. ¿Mañana vamos a tener clase con usted? Bueno, la idea era que pasarlo para el día sábado, ¿no? Pero aún no me han respondido de administración. Si me responden hasta el transcurso de mañana en la mañana, bueno, les confirmo, ¿no? Pero según mis planes debería ser el sábado, ¿no? Pero si indican que debemos continuar, bueno, en el transcurso del día hasta el mediodía ya yo les estaré informando si continuamos mañana, ¿ok? Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar. Ya vimos que terminamos la unidad 2, ¿no es cierto? Y vamos a continuar con la unidad 3. Bien, la unidad 3, según el programa, nos dice que es la morfología de la palabra. Bien, nos dice aquí tenemos un esquema del contenido, de qué es lo que se va a realizar o qué es lo que se va a ver. En morfología tenemos morfema. Un segundo. Ya, clasificación de los morfemas, lexema, prefijos, prefijos significativos, prefijos raíces, sufijos, clasificación de los sufijos, sufijos significativos, sufijos apreciativos, raíces, flexivos. Luego tenemos las familias de palabras. Tenemos la palabra, su clasificación, vemos ahí la clasificación fonética, fonológica, morfológica, semántica y sintáctica. Bien. Veamos. Como los indiqué, vamos a ver cómo está en el texto y vamos a ir explicando de a poco en qué consiste y algo que no entiendan, me lo hacen saber. Bien. La morfología de la palabra. Morfología. Entre los estudios gramaticales de la lengua española hay una gran mayoría de tratadistas que explican el campo de la morfología como la rama de la lingüística que estudia la forma de las palabras, sus variaciones y derivaciones, es decir, su estructura gramatical. Por ello, esta disciplina tiene como centro de estudio los morfemas que conforman las palabras. Bien. Nos dice que al estudiar la forma de las palabras, la morfología analiza el conjunto de morfemas que las conforman y sus reglas de combinación en las mismas. En este sentido, la morfología responde a las preguntas ¿cuáles son los componentes mínimos significativos de las palabras y cómo están combinados esos componentes al interior de cada una de ellas? Eso para que se entienda en qué consiste la morfología, ¿no? Y vemos esas preguntas que nos hace la morfología en sí, ¿no? En el marco de la gramática de la palabra, capítulo al que está dedicado esta unidad, se distinguen dos esferas en principios diferentes. Una que está relacionada con la formación de las palabras, morfemas, lexemas, prefijos y sufijos, y sus tipos y familias de palabras. Y la otra relacionada con la creación de palabras simples, compuestas, derivadas y parasintéticas. Ahora, la primera esfera es denominada ciencia de la formación de las palabras y la segunda morfología propiamente dicha. Bien, esto un poco para conceptualizar en qué consiste la morfología, en este caso hablando de la palabra, ¿no es cierto? Ya hemos visto un poco de esto. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos visto viene a ser parte de los mismos temas, ¿no es cierto? Como que vamos adentrando un poco, vamos un poquito más siendo más específico. Ya hemos visto el tema cuando vimos la sílaba, luego vemos de la sílaba el acento, luego del acento vimos la tilde, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo más a detalle. Bien, esto un poco en el tema de la conceptualización. Veamos los morfemas. Nos dice, los morfemas han sido definidos como unidades mínimas significativas que componen las palabras.
Este concepto de morfema fue introducido por la I.A. Boudin de Courtenay como un concepto unificador de los conceptos particulares del lexema, prefijo y sufijo. Bien, ahora, la clasificación de los morfemas. Desde el punto de vista de su distribución en la cadena del habla, los morfemas son de dos clases: lexema, prefijo y sufijos. Bien, o sea, lexema, prefijo, sufijo, ¿no es cierto? Uno es lexema, otro es prefijo, sufijo. Estos dos últimos también denominados afijos. Entonces, si cuando ustedes vean lexema y afijos, cuando vemos afijos se refieren a prefijos y sufijos. Bien, ahí vemos un poco el detalle de cómo está estructurado esto. Vemos el prefijo, el lexema, el sufijo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un prefijo, por decir inter, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Un lexema, nación, un sufijo al y otro sufijo es, ¿no es cierto? Si vemos sufijos y prefijos, vemos que hay un afijo al principio y al final, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de prefijo y sufijo dentro de estas palabras con lexema para formar los morfemas. Si mencionamos la palabra, por decir, internacionales, ¿no es cierto? Esa es la palabra que forma. No sé si se entiende el tema del morfema, ¿no? Cómo viene compuesto. ¿Lo puedes repetir, por favor? Bien. Indicábamos de cómo se clasifican el tema de los morfemas. Primero, vemos según, ustedes ven el cuadro, ¿no es cierto?, de la formación del morfema. Nos dice que en la cadena del habla, ¿no es cierto?, cuando hablamos de palabras, oraciones, ¿ya?, los morfemas nos dice que son de dos clases. Tenemos lexema y tenemos los prefijos sufijos, ¿ya?, denominados afijos. Obviamente cada uno es diferente, ¿no es cierto? Prefijos lo vimos en el anterior tema al finalizar. Uno de ellos es inter, ¿no es cierto? Y existe mucho más, también lo vamos a ver más adelante. Lo que hace esto, el tema del morfema, es la unificación de estos prefijos, sufijos y lexema de palabras que forman una, ya sea una palabra, como decía el anterior, puede ser compuesta, derivada, ¿no es cierto? Entonces, si unimos tanto el prefijo inter, entre otros prefijos que puede haber, con sufijos y un lexema, que en este caso hablamos de nación, porque está conformado de varias palabras, una sola, vemos que formamos la palabra internacionales, ¿no es cierto? Si nosotros separamos esa palabra, vemos que tenemos prefijos y sufijos, ¿no es cierto? Y lo que queda viene a ser este lexema. ¿Bien? Entonces, para que ustedes se den cuenta, para la formación de las palabras, si nosotros descomponemos la palabra, vemos que tenemos estos sufijos, ¿no es cierto? Puede que tengamos solo uno, ¿no? Por decir internacional, ¿no es cierto? Ya tenemos un prefijo y un sufijo. Bien, entonces es la composición. Si vemos, a ver, vamos a volver acá. Aquí cuando habla con la creación, dice, ¿no? Relacionada con la creación de las palabras, sean simples, compuestas, derivadas. O sea, crean palabras entre lexemas, sufijos, prefijos, crean unas palabras, ¿no es cierto? Entonces, a eso está referido. ¿Bien? No sé si con esa conceptualización se entiende. Conformación de palabras en base a prefijos, sufijos y lexemas, ¿ya? Se dice, queda claro. Bueno. ¿Podría explicar de nuevo que recién acabo de entrar? ¿Quién indica? ¿Samuel? Sí, recién entré a la clase y casi no estaba al principio. Si me puede explicar de nuevo, por favor. Ya, le voy a explicar rapidito, ¿ya? Hablamos de la morfología de la palabra, la unidad 3, ¿ya? Hablamos de que el centro de estudio de los morfemas que conforman las palabras nos dice que esta unidad está basada, o se va a basar en todo caso, en la formación de palabras
en base a morfemas, lexemas, prefijos y sufijos, y sus tipos y familias de palabras, las derivaciones que vienen de ellas. En todo caso, todos estos, ya sean prefijos, sufijos, lexemas, se relacionan entre sí para formar palabras, ya sean palabras compuestas como las que vimos en el anterior tema, palabras simples, palabras derivadas, entre otras más. ¿Ya? Aquí mencionan las parasintéticas. ¿Ya? Entonces, de eso estamos hablando en este momento, de la morfología y su clasificación de morfemas. Lo que estábamos viendo es, en el cuadro, vemos que una palabra con prefijo, con lexema y dos sufijos, lo ve ahí, inter, nación, al y es, nos dice que forma la palabra internacionales, ¿no es cierto? Es una palabra que está compuesta por sufijos y lexema. Bien, prefijo ya vimos el anterior, lexema recién lo estamos viendo, pero bueno, me imagino que también han tenido que verlo en el colegio, y sufijo también ya hemos mencionado un poco. Ahora, en la unión entre prefijo y sufijo es denominado afijo también. Bueno, o sea que cuando vean un lexema y afijo, el afijo quiere decir que hay un prefijo y hay un sufijo. Por eso vemos ahí, ¿no? Inclusive podemos eliminar un sufijo del final y podemos formar la palabra internacional. Ya tenemos un prefijo, un sufijo y un lexema. Y podemos decir que es una palabra de lexema y afijo. Bien, eso era lo que estábamos viendo. Bien, veamos el lexema, también llamado raíz. Es la parte común a todas las palabras afines. Este morfema es el centro de la expresión y de la formación del significado léxico de la palabra, porque constituye el núcleo semántico de la misma. Si vemos en el ejemplo anterior, sin el lexema no formamos ninguna palabra, ¿no es cierto? Entre prefijos y sufijos no se puede formar, ¿no? Interales, digamos, ¿no? O sea, no es una palabra, ¿no es cierto? No se puede formar sin ella. Bien. Nos dice que los lexemas pertenecen a las clases llamadas abiertas porque hacen parte de un inventario ilimitado, ya que son infinitos. Ellos no existen en realidad de un modo aislado, sino que tienen relación de dependencia con los afijos que los rodean. Ya vimos que es afijo. Por ejemplo, si agrupamos blanco, blancas, blancura, blancote, blanquear, se puede advertir desde el principio que el lexema blanc, que significa ausencia de color, está presente en las distintas palabras, ya que aparece como parte común en los vocablos afines. Este morfema es el que lleva el peso de la significación léxica, por ello se le denomina lexema o raíz. Bien, ahora, al agregar el lexema blanc, otras unidades mínimas significativas de diferentes clases, como por decir, un segundo, vamos a omitir a otra persona, ¿ya? Bueno, decíamos que al agregar al lexema blanc otras unidades mínimas significativas de diferentes clases, tenemos o masculino singular, el as femenino plural, el ura, una cualidad, el ote aumentativo, el ear infinitivo. Estos morfemas modificarán o matizarán el concepto básico denominado lexema raíz y servirán para formar nuevas palabras. Bien, entonces cuando vemos estas palabras que tienen un núcleo, hablando del lexema, ¿no es cierto? Vemos que por sí solo nos dicen no forma una palabra, ¿no es cierto? Pero sí un núcleo para formar palabras. Entonces vemos aquí que podemos adherir estas unidades significativas de diferente clase como las que se mencionan para formar nuevas, no nuevas, sino que un significado al lexema, ¿no es cierto? Para darle un significado. Ahí vemos de aumentativo, de cualidad, de infinitivo, depende de qué estemos hablando, ¿no es cierto? Bien. Ahora, hay que hacer notar que no todas las palabras constan de un lexema o raíz. Por ejemplo, tenemos palabras como hasta, por, que. La mayoría, bueno, no todas, pero en todo caso monosílabos. Ya vemos que no tienen un lexema o raíz, ¿no es cierto? No hay un, si tomo la palabra por o que, no podemos decir que el lexema es pe, ¿no? O po, no hay
esa forma de cómo hacer esa división, ¿no es cierto? Entonces, dando claro ejemplo para el tema de un lexema. Bien. Ahora, los morfemas afijos, en cambio, son unidades mínimas significativas que componen las palabras. Ellos preceden o siguen al lexema con la finalidad de variar la significación de estas, que era lo que les explicaba hace un momento. Son acompañantes secundarios que tienen como única finalidad modificar y concretar en determinado sentido la idea general del lexema. Los afijos no poseen significado léxico independiente, era lo que les explicaba hace un momento. Si quitábamos el lexema no podemos formar una palabra, ¿no es cierto? Solo. Entonces sí podemos tener preposiciones, etcétera, ¿no? Pero no una palabra en sí formada, ¿no es cierto? Ya sea una palabra compuesta, por ejemplo. Entonces, no pueden existir sin la presencia del lexema raíz. Su significado puede ser gramatical derivativa. Entonces, los formadores de palabras derivativas o gramaticales propiamente dichas, indicadores de género y número, según el lugar que ocupan en la palabra, los afijos se clasifican en prefijos, sufijos o infijos. Bien, creo que es primera vez que lo estamos mencionando, el último punto. Este último no es motivo de estudio en este tema porque son morfemas carentes de significación. A ver, alguien que me pueda decir en qué consiste o cuál es el infijos o los infijos. Nadie. Yo, A ver, ¿quién me dice Dipka? Creo que sí, un infijo es como lo que forma en una palabra derivada o de su raíz, ¿puede ser? Son palabras que se... bien. Entonces vamos a tomar en cuenta prefijos y sufijos. Bueno, si vemos en algún momento, pero no va a ser significante. Veamos prefijos. Nos dice, son morfemas afijos que preceden al lexema y le configuran un significado genérico a la palabra que la conlleva. Los prefijos son morfemas potestativos. Eso significa que pueden aparecer o no en las palabras. Por ejemplo, tenemos desconectar, incondicional, releer, ¿ya? Son morfemas de potestad. Por eso hablamos de potestativos, ¿no es cierto? Creo que tengo un ruido aquí. A ver, van a disculpar, denme un segundo, por favor. Ya, perdón por la interrupción. Bien, indicamos, ¿no?, los prefijos, ¿no es cierto? Morfema de potestad, ¿ya? En algunos casos, un mismo prefijo puede presentar variantes en su forma, pero con el mismo significado, por decir intolerante, impago, ilegítimo. La clasificación de los prefijos tenemos. Los prefijos están clasificados en dos grupos, significativo y prefijos raíces. ¿Ya? Adentramos un poquito más. Hace un momento veíamos de las palabras, el lexema venía a ser la raíz, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver prefijos raíces y significativos. Bien. Perdón. Ok. Tenemos los significativos. Nos dice que son morfemas que anteceden al lexema y portan un significado objetivo en la palabra que lo conlleva. Se caracterizan porque ellos ayudan a formar palabras derivadas y no pueden aparecer solos, sino presos o trabados en los sustantivos, adjetivos y verbos. Bien, entonces el concepto nos dice que los prefijos significativos, ¿ya?, morfemas que anteceden al lexema, cuando hablamos de anteceden hablamos de antes, ¿no es cierto?, y que nos dice que vienen caracterizados o parte, por así decirlo, con los sustantivos, con los adjetivos y con los verbos. Bien, entonces
tenemos un prefijo de significado, tiene un cierto significado, que la misma palabra lo dice, ¿no es cierto? Y viene antes del lexema. Eso que nosotros vemos, por decir, en el ejemplo que vimos inter, ya, que lo vamos a ver más adelante también en las explicaciones, ya, nos habla acerca de algo, por decir, si damos otro ejemplo, ¿no? Bueno, más adelante les voy a mostrar mejor más ejemplos, más explicativos, pero por decir, ahorita para aclarar simplemente, si hablamos de significado, por ejemplo, tenemos muchas palabras como, por decir, suprarrenal, ¿no es cierto? El supra tiene un significado. Ahora, por decir, si hablamos de intramuscular, por decir, que me voy a mover también más adelante, el intra tiene un significado, ¿no es cierto? Y el muscular también tiene otro, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de este tipo de prefijos que van antes, ¿no es cierto? Intra, hablamos dentro, ¿no es cierto? Ok. Aquí tenemos paradigma de prefijo significativo. Tenemos los prefijos que mencionamos y tenemos su significado y tenemos ejemplos también. Bien, esto mismo ustedes lo tienen en el texto para que puedan revisarlo bien a detalle. Por ejemplo, aquí tenemos cuando mencionamos, por ejemplo, por decir el prefijo, a ver, me voy al re, ¿ya? Cuando hablamos un prefijo re, estamos hablando de una repetición de otra vez con una palabra con este prefijo. El ejemplo nos dice ahí reconsiderar, ¿no es cierto? Nos dice que volver a considerar, ¿no? Porque la palabra en sí es considerar, ¿no es cierto? Se debe considerar el hacer una auditoría a las elecciones, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, cuando ya se ha llevado a cabo, hablamos de, bueno, se debe de reconsiderar hacer una auditoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos prefijos, hablamos de estas palabras, de esta columna primera que está aquí, ¿ya? Entonces, ahí ya van a ver cómo van descomponiéndose las palabras con su significado, ¿no es cierto? Bien. Creo que esta parte está clara, ¿no es cierto? ¿En qué consiste este prefijo con significado? Sí. Bien, ok. Perfecto. Ahora, creo que pasó algo con mi diapositiva, pero bueno. Veamos los prefijos raíces. Son también morfemas que anteceden al lexema y portan un significado objetivo en la palabra que la conlleva. Se caracterizan porque derivan directamente del griego y del latín y por lo general algunos de ellos pueden aparecer solo como palabras autónomas. Ahora, la Real Academia de la Lengua Española a estos prefijos los denomina elementos de composición porque la mayoría de ellos se los utiliza para formar palabras compuestas. Vemos aquí, aunque está un poquito mal el cuadro, pero vemos que tenemos el prefijo, por decir, aero, que tiene un significado de aire, ¿no es cierto? Y cuando vemos un ejemplo en una palabra, vemos aeropuerto. Ya conocemos un aeropuerto, ¿no? Entonces, el puerto, cuando hablamos de puerto, obviamente estamos hablando de un lugar de abarcar, o sea, de poner todos los, por decir, los medios de transporte donde llegan, ¿no es cierto? ¿Perdón? De aterrizaje. Sí, específicamente podemos hablar, si hablamos de aeropuerto, hablamos de aterrizaje, pero no se olviden que puerto también hablamos de barco, hablamos entonces cuando hablamos de puerto, hablamos de un lugar donde llegar, por decir, donde llega el transporte, ¿no? Entonces, el puerto, ¿no? Entonces, hablamos de aeropuerto, como dice su compañero, hablamos de un lugar, perdón. Bueno.
Ya, ok. Bueno, en sí se entienden los prefijos, ¿no es cierto? En este caso, aquí vemos, por decir, el segundo. Si vemos, dice ante, dice, ¿no? Significa anterioridad. Entonces dice anteponer el ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hablamos anteponer, hablamos de un antes, ¿no es cierto? Ponemos, por decir, anteponer encima de todo, ¿no es cierto? Lo ponemos antes de todo, por decir, ¿no? Anteponemos, por decir un ejemplo, antepongo mi tarea por encima de todos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo la pongo, por decir, por encima de todito. Entonces yo la antepongo, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos muchos ejemplos de prefijos. Ustedes tienen muchos más en el texto, ¿ya? Para que puedan ver los significados de los prefijos. Bien. Ahora, se dan cuenta que muchos de ellos no pueden ir solos, ¿no es cierto? Siempre van acompañados de ya sea del lexema, ¿no es cierto? Como hablamos, o con un sufijo también, ¿no es cierto? Y en este caso hablamos para formar palabras compuestas, ¿no es cierto? Bien. Ok. Ahora veamos el tema de los sufijos. Nos indica que son morfemas que aparecen en la palabra después del lexema o raíz y se consideran afijos formadores de palabras. Ya vienen después. Se caracterizan porque ellos van presos o trabados a los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Bien. Entonces, de la misma forma que el prefijo, el sufijo va después del lexema. Bien. Considerados formadores de palabras. Ya vemos el tema de afijos a qué se refiere, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Clasificación de los sufijos. Se reconocen 4 clases de sufijos formadores de palabras. Tenemos los significativos, apreciativos, raíces sufijas y los flexivos. Ahora, vemos aquí un pequeño esquema de los sufijos. Bien. Tenemos el sufijo y los 4 que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Ahora, derivan de ellos la mayoría de los apreciativos. En el caso de los significativos, vemos en superlativos. En el caso de los apreciativos, vemos diminutivos, aumentativos o despectivos. Bien. A ver, vamos a ver, continuamos con el ejemplo para ser más claro. Creo que todavía no está. Ya, a ver. Ya, ok. Pensé que no estaba. Bien. Entonces, en el caso de los apreciativos que vienen un poco más disgregados, ¿ya? Tenemos ejemplos más adelante, pero para ser un poco más específico en esta parte que no está aquí en este momento, por decir, si vemos un sufijo diminutivo, por ejemplo, podemos mencionar acerca, por decir, el mini, ¿no es cierto? El mini es un diminutivo, ¿no es cierto? Vamos a ver los ejemplos mejor, para que lo veamos más claro. Ok, veamos los sufijos significativos. Nos indican morfemas afijos que modifican sustancialmente la noción expuesta por el lexema. Sirven para formar palabras derivadas. Por esta razón, algunos estudiosos del lenguaje los llaman sufijos derivativos. Se caracterizan porque no solo le dan significado a la palabra que la conlleva, sino que también contribuyen para que se identifique morfológicamente la clase de palabra a la que pertenece, es decir, su categoría gramatical, y también nos indican la ortografía, cómo se escribe. Entonces, los sufijos significativos generalmente aparecen en los sustantivos, adjetivos, verbos, que están en infinitivo. Ya les mandé a hacer la tarea, ¿no es cierto? Aquí vemos en gerundio y participio, perdón. Perdón, un segundo. ¿Lo podría repetir, por favor? Claro que sí. Cuando vemos los sufijos significativos, nos dice que son morfemas afijos. Hablamos de prefijo y sufijo, unión, ¿no es cierto?, en las palabras.
modifican, dicen, la noción del lexema. Sirven para formar palabras derivadas. Nos dice, por ello es que los estudiosos del lenguaje llaman a estos sufijos derivativos, pero sin embargo su nombre etimológico nos dice que son sufijos significativos. Bien, ahora, se caracterizan estos porque no solo dan, dice, significado a la palabra, sino que contribuyen para que se identifique morfológicamente la clase de palabra a la que pertenece, por decir en cuál es su categoría gramatical, o que nos indique cuál es la ortografía de la palabra tal como se escribe. Ahora, estos sufijos nos aparecen en los sustantivos, en los adjetivos y en los verbos que estén en infinitivo, en gerundio y participio, y en los adverbios que terminan en mente. Adverbios vimos ya aquellos que terminan en mente, ¿no es cierto? Actualmente, ¿no es cierto? Vimos ese tipo de palabras, ¿no es cierto? Cuando estuvimos viendo el tema de palabras compuestas. Ahora, en el caso de los verbos, ya, para ello era también el tema de la tarea, nos dice cuando los verbos están en forma infinitiva, en gerundio y participio. ¿Quién me puede decir un verbo o qué significa infinitivo, gerundio y participio? Entra a la plataforma para ver cómo les fue. El verbo infinitivo son los que terminan en er o ar. Ya, Como crecer, crear. bien, No sé. correcto. Es como el verbo en infinitivo es mayormente lo que utilizamos como raíz para poder derivar los demás verbos, ¿no es cierto? Así es. Como dice su compañero Samuel, nos dice crear, ¿no es cierto? Crearé, puedo decir, ¿no es cierto? Entonces, viene del verbo crear. Cuando hablamos de esos puntos, estamos hablando de la forma del verbo, en este caso el infinitivo, ¿no es cierto? ¿Pudieron subir su tarea? Le cuento que yo no pude porque Eh, mi archivo pesaba 6 megas y no puedo hacer que pese menos. Dicen yo lo pude subir el mío. ¿Puede fijarse? Ya, a ver, denme un segundo, ahorita vamos a entrar un segundo para ver. Eran 3 fotos que le mandé. Sí, alguien me puso uno de prueba, creo. Sí, primero mandé una, le dije que estaba probando, mandé una imagen Sí, que lo vi. tenía por ahí para ver cómo la subía. Y ya de ahí mandé 3 archivos, estaba abriendo ahí como ir subiendo de archivo en archivo en archivo, tenía que subir, porque no lo podía mandar todo de una. ¿Lo Ya, vio eso? ya, ok. A ver, tengo solamente 3 personas que han enviado. Ya, la primera que subió ya le di una calificación. Era Mauricio. Dígame. Listen, yo tuve problemas con entrar a la página. Ya está hecha mi tarea, le quería mandar al privado, pero Ya, no sé, a ver, presentarle hoy día porque tuve problemas con la página, no puedo abrirla. ya. De todas Y fue formas, Yo también tuve problemas con la página. ¿qué tipo de problemas tuvieron, por ejemplo? Es que en mi caso fue eh, porque como me aceptaron recientemente, parece que no estaba, no podía entrar, no sé qué pasó y intenté entrar varias veces y cuando logré entrar no puedo subir nada. Me Ya, toma como, ya, yo le hice cuando estaba tratando de entrar a la página para enviarle, me sale vencido, no sé qué cosa me sale y no quiero enviar. no está vencido porque inclusive justamente cuando les mandé el mensaje le puse la fecha tope hasta el viernes 6. Ah, porque a mí Hasta me salía mañana. vencido. O tal vez ya se ha arreglado. Sí, bueno, de todas formas vuelvan a intentar. En el caso de su compañera, la primera que me mencionó, no estoy viendo ahorita los nombres, pero sería bueno que lo comuniquen a las personas de administración. A alguien le pasé los contactos, no me recuerdo quién fue que me escribió. Les pasé los contactos, por favor, si la persona está presente en este momento, no sé si está, le puede reenviar al grupo para que
sus compañeros se pongan en contacto con ellos, ¿ya? Son dos personas, una es la licenciada Betsaida, que es de la parte administrativa de la facultad, y la otra persona viene a ser el técnico, que ve el tema de la plataforma. Entonces sería bueno que se pongan en contacto con uno de ellos para que les indiquen si de repente algo les falta o de repente están haciendo algo mal. Creo porque también alguien que se puso en contacto conmigo, creo que tenía un problema y luego posteriormente sí ya pudo, pero creo que algo estaba haciendo mal. Entonces tal vez es el tema de cómo usar la plataforma o tal vez algo están escribiendo mal o le han escrito tal vez mal algún correo o la contraseña. Entonces pongan por favor en contacto con estas personas. Dígame. Bueno, yo fui el que le envió el mensaje. Ya. Y sí pude ingresar a la plataforma, pero digamos, al querer enviar la tarea, ¿no ve? Sí. Me salía requisito. Aceptaba y un requisito no podía aceptarlo. O sea, presionaba hasta el momento de que entré al coso y me dice que tengo que escribir ahí y enviárselo, o tengo que sacar una foto y enviárselo. No. Ahí cuando ustedes ingresan, le da la opción, bien, hay una opción que es para escribirlo directamente, pero si ustedes van más abajo hay otra opción donde pueden subir directamente un archivo, ¿ya? Ahí les va a permitir subir en imagen, en PDF o en Word, entonces les va a aceptar, ya ustedes pueden transcribirlo. Alguien me mencionaba si podía hacerlo a mano. También pueden hacerlo, le pueden sacar una fotografía y esa imagen la pueden subir a la plataforma también. ¿Ya? Le puede aceptar. Entonces, que es el caso de su compañero que me decía hace un momento, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, profe, hablando de eso, ¿me confirma si le llegaron los tres archivos, las 3 fotos? Sí, me llegaron. Ahorita justamente lo estoy viendo. A ver. Ya. Déjenme abrirlo un segundo. Ya, pero los demás no sé si han intentado, no sé si no han intentado, pero la tarea va a ser hasta mañana. Y es un requisito para poder hacer el cuestionario. Y el cuestionario es un requisito para que estén habilitados para el examen, no se olviden, ¿ya? Entonces es importante esto. Bien. Entonces, por favor, entonces hasta mañana. Entonces, mañana más tienen, por favor, para hacerla la tarea, hacer un ejemplo de cada uno. Como ven, ya vamos a la unidad 3, ¿no es cierto? Y seguimos hablando del tema de verbo y no sé si alguien sabe, alguien aparte que no haya hecho la tarea o alguien que no, en el caso de su compañero, no sé si conocen el tema de los verbos gerundios, participios, si saben a qué se refieren, ¿no es cierto? Entonces, por el momento ahorita lo googleamos, nos olvidamos más tarde. Entonces, para eso es la tarea y el ejemplo, para que se entienda. Bueno, entonces, por favor, los demás tienen hasta mañana, por favor, para subirlo y para que se les habilite el cuestionario. Yo voy a calificar los que me han mandado. Mauricio creo que ha sido el que ya está calificado. Me va a indicar, por favor, si es que ya tiene habilitado para hacer el cuestionario, ¿ya? El cuestionario de autoevaluación. Bien. Bueno. Ya lo hice, Licen. ¿Ya lo hizo? Bien. Sí. Entonces, con eso está finalizado ya la unidad 1. Debemos continuar la unidad 2, 3, hasta la 11, ¿no es cierto? Entonces la idea es avanzar hasta las 5 o las 6 antes del examen. Por eso estamos avanzando rápido, ¿bien? Ok, eso en cuanto a la plataforma. Sí, dígame. Disculpe, yo se lo envié, pero me falta enviar otro más porque está incompleto. Ya. Le habrá llegado. No he llegado ahorita hasta ahí, apenas llegué hasta el punto donde está su compañero que me ha mandado 3 imágenes, que es Miguel Ángel Arias. Seguramente está más adelante porque tengo como 6 páginas creo de estudiantes. Bien, pero sí, los que me han mandado yo los voy a revisar, les voy a mandar la calificación y ya se les va a habilitar el cuestionario para que lo hagan, ¿ya? Entonces mándenmelo si es que les falta algo más, mándenmelo hasta mañana por favor, para que ya tengan habilitado para el fin de semana y terminar de una vez el cuestionario, ¿ya? Ya, gracias. Ok. Liz, yo tenía una pregunta sobre la tarea y era que en la forma de los verbos me salían a mí, no estaba seguro si poner gerundio, pretérito y todo eso, pero también me salían otros que eran transitivos, intransitivos, pronominales.
Ya. Sí, eso sí me confundí hartísimo, no es que hoy día le hablé justamente por eso, le mandé una imagen ahí que me salía y es Sí. que me salían muchos resultados de una misma búsqueda, ¿entiendes? Ya. Ok, bueno, se recuerdan en las primeras clases les mencioné un poquito de cómo buscar también en el Google, ¿no es cierto? Tienen que tratar de buscar en el tema del Google académico, ¿ya? Son varias las páginas, a ver, voy a ver si yo tengo los links, los voy a buscar, se los puedo mandar al WhatsApp, ¿ya? De páginas donde tienen ya sea trabajos de investigación, tesis, textos, libros, ¿ya? Donde mencionan más a detalle sobre estos temas. Seguramente ustedes han encontrado un sinfín de información donde les dicen que los verbos se dividen o se clasifican en dos, otros en tres, otros que se clasifican en dos y luego derivan varios, ¿no es cierto? Entonces imagino que con eso se han topado, ¿ya? Entonces eso es justamente porque tenemos mucha información, ¿ya? Entonces tratemos de buscar, cuando busquemos información, tratemos de buscar la información más actual. No busquemos informaciones tal vez muy antiguas, ¿ya? No se olviden que mientras avanzamos les mostré, ¿no es cierto?, que el tema de modificaciones que se han realizado, ¿no es cierto?, en el tema del léxico y del habla en la Real Academia Española. Las últimas modificaciones sobre lo que estuvimos hablando eran en el 2010, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen información del año 2002, por ejemplo, de esa información, tal vez pueda hacer que algunas cosas ya estén obsoletas o no se estén usando de esa manera, ¿ya? Entonces, son recomendaciones para el tema de la búsqueda de información. Bien, ahora, para el tema de la forma de los verbos, traten de buscar simplemente lo que necesitamos para lo que estamos avanzando. En la anterior clase vimos las formas de los verbos, solamente hablamos del infinitivo, ¿no es cierto? Y posteriormente hablamos del gerundio. Ahora vemos que se está añadiendo uno más aquí, ¿no es cierto? Participio. Entonces, estas formas de los verbos, ya, el infinitivo que viene primero, tenemos estos otros dos más y pueden derivar mucho más aún todavía. Bien, entonces se pueden utilizar en el tema de la tarea al menos los verbos, perdón, las formas de los verbos que están como encabezados, ¿no es cierto? Luego los derivados, si se fijan ustedes son muy parecidos, ¿no es cierto? Entonces, como decía su compañero, terminaciones ar-erden, ¿no? Si vemos derivados de todas esas otras formas de verbo, vemos que tenemos muchísimos más, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes van a los principales y su derivación de ellos, su punto clave, ¿no es cierto? Vamos al punto clave directamente, no necesitamos adentrarnos tanto, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos de verbos, para cerrar este punto ya también, vemos cuando mencionamos verbo, hablamos de verbo en tiempo y hablamos de verbo en persona, ¿no es cierto? Para mención en persona y mención en tiempo, ¿ya? Entonces, ahí en tiempo van a hallar un sinfín, ¿no es cierto? Entonces, vayámonos directamente a los modos. Por decir, en el modo del verbo, cuando hablamos de tiempo, por decir, tenemos el subjuntivo o el imperativo, por ejemplo, que también creo que lo mencionamos en el tema 1, perdón, en el tema 2, ¿ya? Directamente podemos irnos a ello para poder indicar, ¿no es cierto?, de qué manera se pueden conjugar los verbos. Esa es la finalidad, ¿ya? El modo, cuáles modos hay y cómo se conjuga, ¿ya? Un ejemplo, no necesito un ejemplo de cada uno de ellos, por decir, cuando hablamos del tiempo, en los pretéritos o en el tiempo futuro o simple, compuesto, ¿no es cierto? O sea, no uno de cada uno, simplemente la idea de que ustedes conozcan en qué consiste para no hacerlo muy largo, ¿me entienden? Porque si adentramos mucho se va a hacer muy largo, ¿bien? No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, sí. Bien. Ok, entonces, esa sería, ¿ya? Para que no se atrasen más con el tema de la tarea.
Ok. Bueno. Sigamos entonces, porque, bueno, pensé que más personas habían hecho la tarea, pero veo que no han sido tantos. Ahora, vemos, nos dice, a continuación se presentarán en 5 grupos distintos. Hablamos de el tema de los sufijos, ¿no es cierto? Los principales sufijos significativos con sus respectivos significados. En el primer grupo aparecen los sufijos que forman exclusivamente los sustantivos. En el segundo, aquellos que forman solo aquellos que se forman solo de los adjetivos. En el tercero están los sufijos que bajo la misma forma, pero con diferentes significados. Ahora, nos dice que aparecen tanto en los sustantivos como en los adjetivos. En el cuarto se presentan los que forman los verbos, infinitivo, gerundio y participio. En el quinto y último grupo aparece el único sufijo que forma los adverbios. Todos ellos han sido tomados del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Bien. Ok. Aquí tenemos primero los sufijos significativos de sustantivos. Tenemos el age, que nos dice forma sustantivos, en unos casos expresa acción, por decir abordaje, ¿no es cierto? Que viene de abordar, ¿ya? Que quiere decir abordar, ¿no es cierto? Subir, ¿no? Como hablamos, abordar un avión, ¿no es cierto? Está, por decir, ¿en qué estado está el vuelo 110? Decimos que está en abordaje, ¿no es cierto? Hablamos de que está siendo abordado, ¿no es cierto? Ahora, tenemos el otro que dice hambre, que forma sustantivos que indican abundancia, ¿ya? O sea, no viene de hambre, ¿no es cierto? No es me da hambre, ¿no? Por ejemplo, nos dice enjambre. ¿Qué es un enjambre? ¿Qué es un enjambre? Un grupo de... Es un conjunto de abejas. Correcto. Sí, Conjunto de abejas. Bien. Por eso dice formas sustantivos que indican abundancia. Cuando hablamos de enjambre no hablamos de una sola cosa, ¿no es cierto? En este caso, o una sola abeja. Un enjambre, varios, ¿no es cierto? Por eso este sufijo significativo de hambre indica abundancia. Bien. Ahora tenemos el ansa. Formas sustantivos que derivan de verbos. En unos casos indica acción y efecto. Tenemos los ejemplos por decir matanza. En otros señala una cualidad. Añoranza. Una matanza habla de acción y efecto, ¿no? De matar, ¿no es cierto? Y el efecto es matanza, ¿no es cierto? Cuando hablamos de este tipo de sufijos nos indica de que son un efecto de matar, y en este caso formando una palabra que nos dice que hubo una carnicería, por decir así en modo criollo, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de añoranza de una cualidad, ¿no es cierto? El ansa, añorar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir la palabra añoranza o añorar? Creo que viene del algo deseo como... de añorar algo. Algo de recordar. Algo como de recordar. ¿De extrañar, profe? Querer algo. No sé si estamos... Sucesos pasados. Sí, algo más exacto. Que no sé si me están diciendo o me están preguntando, porque me dicen... Lo estamos diciendo. Me están diciendo en modo pregunta. Acontecimientos pasados. ¿Perdón? Iba a volver a entrar. Aló, ¿me escuchan ahora? Sí, Bechar. Sí, licenciado, fuerte, claro. Ok, ya. Bueno, les indicaba entonces, en el caso de añorar, como decía su compañero, que viene algo pasado,
nos habla, no precisamente puede venir en futuro también, ¿no? Nos habla acerca de querer algo, añorar, por ejemplo, añorar algo, dicen, ¿no es cierto? O podemos hablar de extrañar algo, ¿no es cierto? Por decir, añoramos verlo otra vez a nuestro abuelo, por ejemplo, ¿no es cierto? Querer, ¿no es cierto? Aunque se nos fue, por ejemplo. O otros dicen en tema futuro, ¿no es cierto? Añoramos tener esa casa, dicen, ¿no? Han escuchado esa expresión, ¿no es cierto? Entonces hablamos tal vez de querer algo, ¿no es cierto? Yo dije eso. Bien, ok, entonces a eso nos referimos. Bien, ahora vemos aquí el aso o asa, como termina. Entonces, forma sustantivo, en su mayoría son derivados de otro sustantivo. Expresa golpe, flechazo, por ejemplo. Otro, por decir, latigazo, ¿no es cierto? Expresan golpe, ¿no es cierto? Un flechazo, un latigazo, ¿no es cierto? Puñetazo. También, ¿no es cierto? Entonces, en cambio dice, en forma femenina, ya, en el caso del asa, generalmente connota un valor aumentativo, a veces con sentido despectivo. Bocaza, he escuchado esa expresión, ¿no es cierto? Entonces, connota algo aumentado, ¿no es cierto? Habla como que una boca grande, ¿no es cierto? Y muchas veces dice despectivamente, por algo el ejemplo bocaza. Cuando a alguien le dicen, esta persona es un bocaza, dicen, ¿no es cierto? Muchas veces le dicen porque es una persona que habla demasiado. Le dan un tono aumentativo a que su boca es muy grande, pero viene con un tono despectivo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Ahora, alguien, a ver, si se entendió, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de este sufijo significativo en asa? Añoranza. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta, Lince, por favor? Ya, le decía, ¿quién puede dar un ejemplo del sufijo significativo asa en forma femenina? Como por ejemplo el que tenemos ahí, bocaza. Pataza. ¿Puede ser? ¿Cómo no se le escuchó bien, Miguel? No. Iba a decir tenaza. Calabaza. Calabaza, dice su compañero. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Está correcto? No. ¿Por qué? No es un verbo. Incorrecto. A ver, ¿quién puede dar un ejemplo? A ver. Pataza. Pataza. ¿Qué quiere decir pataza? ¿A qué se refiere pataza? De la pata grande. A una pata grande. Ya. Es decir un pie grande, ¿no es cierto? Pero podemos decir despectivamente, ¿no? Y casa. ¿Y casa? ¿Casaza sería? Casa, ajá. No, casa no puede ser. No puede ser. No. Porque no está dando un valor de aumentativo, ¿no es cierto? Si no hablamos de viene de cazar, ¿no es cierto? O Cabañaza, pasa. ¿puede ser? ¿Cómo, Dipka? ¿Qué dice? Cabañaza. Cabañaza. Correcto. ¿Qué dice Juana? Algo quería mencionar. Por ello, Casanga. No, es con asa. Llantaza. Llantaza. partidazo. Pastelazo. Bueno, ese es con aso, pero sí, funciona también, pero es en el aso, ¿no? En este caso es el femenino, pero sí. Veo que se entiende. Pastelazo. Pastelazo, claro, es el aso. Bien, también sirve. Payaso. Taza. Bien, ok. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Con los ejemplos que han dado que hemos dado el visto bueno en todo caso, ¿ya? Como decía su compañera, cabañaza, ¿no es cierto?
Bien, muy bien. ¿Se entiende entonces? Ok. Ahora, tenemos este último que dice ción, con C y con la tilde, ¿no es cierto? Vemos que forma sustantivos que derivan de verbos. En ciertos sustantivos presenta las variantes ación, isión, oción, usión, según que el verbo base sea de la primera, segunda o tercera conjugación. ¿Ya? Por eso decía, lleguemos a otra conjugación en el tema de los verbos. En unos casos expresa acción y efecto, producción, un ejemplo. Y en otros, objeto, habitación. Entonces, cuando hablamos de estos sufijos, vemos que cuando hablamos de acción y efecto, producción, sabemos que es una producción, ¿no es cierto? Producir algo que lleva ciertas acciones y nos lleva a tener un efecto. Producir una película, por ejemplo, está en producción. Vemos que lleva ciertas acciones a realizar y un efecto que vendría a ser la película proyectada, ¿no es cierto? Hablamos de una producción. En el caso de otros, como dice, objeto, ¿no es cierto? Habitación. Hablamos de un lugar, ¿no es cierto? De un objeto, podemos decir que es. ¿Bien? Ahora, nos indica que por cuestiones ortográficas, el sufijo ción y sus variantes se escriben con la letra S, pero siempre mantendrán su significado. Por ejemplo, agresión. ¿Se entiende esto? No mucho. Entonces, todas las que son así de emoción son con S, ¿pero qué? Conclusión. Abominación. Ya, a ver. Bueno, si cuando hablamos en el caso de sufijo, ya, las variantes en el tema de ción, ahí vemos arriba en el ejemplo, dice producción está con C, ¿no es cierto? Y habitación está con C, ¿no es cierto? Ahora, en el caso del sufijo, ya, que las variantes que se escriben con letra S, hablamos acerca de cuando tenemos una conjugación entre 1, separación silábica, y 2, la formación de una palabra, ya sea, no podemos decir una palabra simple, ¿no es cierto? Porque estamos componiendo este sufijo en base a un léxico. Ahora, cuando no tenemos una conjugación, en el caso de los verbos, como vemos arriba, ¿ya? En las variantes de los verbos, en su forma de los verbos, ¿ya? El sion se escribe con la letra S. Es importante para que entiendan esto, puedan hacer la tarea. ¿Ya? Si no, no vamos a avanzar mucho. ¿Ya? Por favor, entonces háganla como es hasta mañana. Por favor, háganlo, léanlo, entiéndanlo y den un ejemplo para que puedan entender bien esta parte, ¿ya? Porque aquí hay muchas cosas que ya no nos está explicando el texto, ¿no es cierto? Algunas tal vez más adelante mencionan los conceptos y demás, ¿no es cierto? Pero al momento para entender estas cosas es necesario que se sepa y entiendan en qué consiste, ¿ya? Bueno. Dígame. En la plataforma me sale que solo podemos presentarlo dentro de 2 horas porque es hasta hoy día, hasta en 2 horas, no es hasta mañana. Ya, no, sí, es mi horario, lo que pasa es que yo estoy con otro horario, sí, pero sí va a estar hasta mañana, lo voy a poner hasta las 8 de la noche máximo, ¿ya? No se preocupen por eso, es que es mi zona horaria, que yo no tengo la misma zona horaria, por eso le sale a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí. Sí, no, es mi zona horaria, pero sí, esta va a estar hasta mañana, no se preocupen por eso. Bien, profesor. Ya, muchas gracias. Ya, bien.
Ok, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Para que puedan hacer la tarea y entenderlo bien, por favor, el tema de los verbos, porque estamos adentrando en el tema de verbos y sus conjugaciones y sus formas, entonces, y también sería bueno que un poco vean el tema de sustantivo, el tema de adjetivo, ¿ya? Recordar un poco esa parte, ¿ya? Porque no se va a explicar mucho a detalle aquí, ¿ya? Porque tenemos harto avance, han visto que son 11 temas y tenemos que llegar por lo menos hasta el 5, ¿ya? Para el examen. Bueno, lo voy a dejar aquí por favor para que puedan elaborar la tarea y ya les informo mañana durante el día si vamos a tener la clase en la noche y si no nos veríamos el día sábado. Sábado. Bien. Por favor, que sea sábado. Nos vemos, Listen. Ya, bueno, depende que diga administración. Bueno, nos vemos entonces. Ya. Ya listo, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Ya tengo el tema de... Sueñan por los angelitos. Tengo 26 personas ya. Eso, tengo 2 personas que no se habían conectado anteriormente, ¿no? Por si acaso, las que mencioné. Mencioné y no dieron su nombre, ¿ya? Soy yo, Juana, me conecté tarde. Ya, no, había otra persona, no era usted. Tenía 2 personas que estaban con 2 nombres distintos en su... Ya. En su usuario, ¿ya? Bueno. Milenka Parada. Sí, usted fue la última que se conectó al último. Sí. Ya. ¿En qué pasa si uno no puede asistir el día sábado a la clase? ¿Puede pedir algún tipo de permiso o algo así? No pasa nada, pero simplemente ya por su cuenta tendría que un poquito entrar a detalles sobre el tema de lo que se haya avanzado, ¿no es cierto? Para que se ponga al corriente y no se atrase el momento de que vuelva otra vez a la clase, ¿no es cierto? Porque ya vamos a tener avances. Por ejemplo, el que se faltó hoy día o no estuvo hoy día, ya no va a haber esta parte, ¿no es cierto? Entonces ya estamos adentrando más a detalle, ¿no? Tendría que hacerlo directamente del texto, directamente desde la plataforma y ya si tuviera dudas, bueno, me hace conocer. Ok, listo, ¿Ya? gracias. Okay. Bueno, listo. Nos vemos mañana o el sábado. Gracias. Camacho, presidente. Hasta mañana.